Título: La leyenda del monte encantau fai muchos años, nun lugar non muy lloñe de Cangas del Narcea. Había un monte escuro y misterioso, al que todos llamaban el monte encantau. Los paisanos decían que naide tenía que entrar allí dempués de que se metiera el sol. A partir del atardecer, la borrina empezaba a cubrir los árboles y sentíanse extraños cuchicheos que parecían venir de toes partes, aunque naide podía ver a quién pertenecían. Una fría noche de Samaín, la víspera de Tolos Santos, dos hermanos, Alba y Pedro, decidieron desobedecer los avisos de los mayores y explorar el monte. Con una linterna y mucha curiosidad, cruzaron el viejo puente de madera que marcaba la entrada al monte. La lluna llena brillaba en riba, allumando xusto el camín. A medida que avanzaban, el aire facíase más pesado y el silencio más fondón. De sópitu, escucharon una risa suave como la de un niño pequeño. Alba miró a Pedro. Los dos estaban asustados, pero decidieron seguir caminando. «Seguro que ye solo el viento», dijo Pedro, tentando tranquilizar a la so hermana. Poco después, un resplandor débil apareció entre los árboles. Arrimáronse con cuidado y vieron una pequeña luz que flotaba en el suelo, como una cuquiella, pero más grande y rara. La luz empezó a moverse, guiándolos más y más, es contra el corazón del monte. Los hermanos siguieron en sin pensarlo mucho. De sópitu, la luz desapareció. Los árboles alrededor de ellos parecían más altos. Intentaron tornar, pero tú parecía diferente. Los caminos poles que vinieren ya no tan. La borina ya era más espesa, y otra vez escucharon esa risa. «¿Quién está allí?», preguntó Alba con voz temblorosa. Naide contestó. Pero entonces una figura escura materializóse entre los árboles. Y era alta, con una capa larga, y la cara tapada poles solombres. Los ojos huellos brillaban con un resplandor colorao. «Entrasteis nel mio monte», dijo la figura en un cuchicheu que resonaba como el viento. Los guajes miráronse y sabían que cometieran un error. La figura alzó una mano, señalando es contra el puente. «Volvéis en antes de medianoche, o quedaréis atrapaos aquí, pa siempre». En sin pensalo dos vegaes, los hermanos echaron a correr tan rápido como los sos pies yos dexaben. La risa facíase más fuerte, los cuchicheos seguíanlos, pero al final vieron el puente. Cruzaron xusto cuando el reloj de la iglesia del pueblo daba las 12 campanadas. Cuando se dieron la vuelta, el monte taba en silencio, pero la figura escura ya no taba. Los paisanos cuenten que los hermanos fueron los últimos en ver al guardián del monte encantau. Dende entos, naide se atreve a cruzar el puente na nueche de Samaín.